Miren, queridos hermanos, quiero decirles que estamos muy agradecidos y muy honrados de estar con ustedes. Ha sido una experiencia muy grata la semana pasada y me siento muy conmovido, muy agradecido de estar dando estos temas tan importantes. Llevamos en la iglesia de Tlaxcala un año estudiando Lucas. Todavía nos falta mucho tiempo para poder concluirla, la epístola, pero bueno, el Evangelio, sí, gracias. Pero bueno, entonces, y parte de lo que vamos a ver hoy es de Lucas, porque el tema del legalismo es un tema muy importante para Jesús. En verdad que no puedes dejarlo a un lado cuando estudias el Sermón del Monte, por ejemplo. No puedes hacerla a un lado cuando está estudiando, está Jesús en diálogo con los fariseos. Entonces, es muy importante este tema del legalismo, pero el tema más importante, hermanos, y que los animo mucho a descubrir es la gracia. Es que la gracia es extraordinaria, ¿verdad? La gracia, queridos hermanos, fomenta unión. La gracia nos fomenta el llegar al corazón de Cristo. Entonces yo espero que estén llenos de gracia, entendiendo la gracia. La gracia satura las escrituras, la gracia la encuentras en tu estudio particular, personal, es hermoso. Hoy vamos a ver este tema y fíjense que me gustaría comenzar con una analogía, la analogía de Hidra de Lerna, que es un monstruo, una bestia de la mitología griega. Y quiero hacer esta analogía con este monstruo y el legalismo en la iglesia. ¿Qué pasa? La hidra de Lerna, ustedes la ven ahí, ¿verdad? Es una bestia de gran poder que aparece en las leyendas de la mitología griega, tenía muchas cabezas, lo puedes ver ahí en la pantalla, y cada vez que le cortaban una cabeza, salían dos más. Imagínate, ¿no? Le corta la cabeza, salen dos más. Bueno, el legalismo se comporta de igual manera que Hidra. Espiritualmente sucede lo mismo. Cada vez que se intenta corregir una manifestación externa, cada vez que hay una regla exagerada, legalista, cada vez que hay una práctica rígida, sin gracia, puesta por los hombres, cada vez que hay una crítica moralista, sin ningún fundamento bíblico, surge otra forma más sutil del mismo problema. Podemos cortar algunos y sale otros. Así es el legalismo destructor. ¿Por qué? Bueno, surgen otras formas más sutiles de legalismo cuando dejamos otras maneras de ser legalistas. Surgen otras. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Podemos cortar las cabezas del legalismo, pero seguirá surgiendo porque el problema es un problema del corazón. Cuando hay un orgullo espiritual, cuando hay un juicio hacia los demás o una fe basada en méritos, pues seguirá habiendo esta situación del legalismo. Entonces, bueno, así es el legalismo. El legalismo se comporta como una hidra, como esta bestia de cabezas de forma espiritual. ¿Por qué? Porque el legalismo no muere al cortar la cabeza. Tiene que sacarse del corazón, ¿verdad? Del orgullo que busca justificarse a sí mismo. Sí, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que un corazón lleno de gracia, un corazón que descubre la gracia y vive en esa gracia y que está cerca de Cristo, de sus enseñanzas, va a dejar el legalismo a un lado. No es compatible con las enseñanzas de Jesús. La verdad es que yo aprendí mucho, hermanos, durante mucho tiempo sobre la gracia porque tendí a ser muy legalista. Pero no hay nada que me centre más a tener un corazón en contra del legalismo que la cruz de Cristo. Y no exagero, meditar diariamente en la cruz de Cristo no solo nos mantiene fuera del legalismo, sino enfocados en nuestro propósito,
nos llena de un gozo profundo estar meditando en el sacrificio de Cristo. Es un ejercicio que los invito a hacer. Bueno, ¿qué pasa con esta ilustración? Pues así está la hidra. No solo era difícil de matar esta bestia, este monstruo, no solo salían dos cabezas cuando le cortabas una, sino que cuando su propio aliento y su sangre eran venenosos. Entonces, aún herida podría contaminar y matar, igual que el legalismo. El legalismo también envenena el ambiente espiritual. No sé si te ha pasado, puedes escribir en el chat, por favor, ha pasado cómo el legalismo puede traer a cada uno de nosotros un ambiente cargado de culpa, de producir temor, de producir hipocresía, de producir rigidez. Su aliento nos trae culpa y condenación. Así, estás viendo el legalismo visual en esta ilustración, ¿no? Pero no es el único problema. Si vamos a la siguiente, por favor, un clic más, ya hemos visto las iglesias liberales cuánto daño hace. Es otra cabeza mortal que ha dañado a la iglesia. Lo veíamos la semana pasada. La iglesia liberal enfatiza más la experiencia humana, enfatiza más y se preocupa más por el contexto cultural alrededor. No quiero decir que lo dejemos a un lado, pero le da un énfasis más allá de lo debido y le da incluso un énfasis más allá de la interpretación bíblica al contexto cultural, a la tradición. Entonces, se va mermando un poco las escrituras y va tomando un sentido muy fuerte la cuestión de la este, de ese humanismo en las iglesias, ¿no? Movimientos enteros se han desviado, han hecho iglesias humanistas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema de una iglesia liberal? Quieren presentar a Cristo como un maestro moral, ¿no? Quieren presentar a Cristo como un ejemplo ético, más que como el Hijo de Dios, en el sentido total, exclusivo, así. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador. Necesitamos de él. No, 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 espérate, vamos a presentarlo de una manera diferente. Cuidado, cuidado, detecta ahí cabezas de este monstruo liberal, ¿no? Va a enfatizar más los derechos humanos, la justicia social. No es que esté mal todo eso, pero cada cosa hay que darle su lugar, ¿verdad? Y a Cristo, que es Señor, hay que darle la supremacía, ese lugar por excelencia. Entonces, ¿qué pasa con las iglesias liberales? No ponen a Cristo en el centro, ponen al hombre en el centro, no ponen la gloria de Dios en el centro, ponen las necesidades del hombre en el centro. Entonces se empieza a convertir esto eh, en una situación donde no se tiene una doctrina muy fija, muy sólida, porque nos vamos tambaleando, depende de dónde va la sociedad. No sé si me explico, lo pueden poner en el chat, enriquece mucho sus comentarios, por favor. ¿Qué pasa con la iglesia liberal? Su enfoque pues, es más ético, humanista que doctrinal y bíblico. Convierten a Jesús en un modelo universal y no en un salvador divino. Es decir, van diluyendo la autoridad de las escrituras. Hermanos, esto es muy común en las iglesias en Estados Unidos, muchas que se televisan, ¿verdad? Que son iglesias masivas y que tú encuentras ahí, parecen estrellas de rock, parecen psicólogos, ¿no? Los predicadores, y tú dices, ¿por qué pasa eso? Bueno, estás delante de este monstruo de una iglesia liberal. Hay que ser muy equilibrados con estos temas. No estoy diciendo que sean malas necesidades que puedan surgir de hecho nos competen mucho, ¿verdad? En las necesidades sociales, pero hay que darles lugar a todo, hay que ser muy equilibrados. Y el tercer monstruo que no les dije es, hermanos, la falta de un pensamiento bíblico. Es un monstruo que he visto sacudir a las iglesias, ¿verdad? Es un monstruo que es muy triste porque nos limita, nos mutila. Esto ha dañado a muchos hermanos. ¿Y esto qué sucede? Esto es cuando nos enfrentamos a algún dilema, ¿no? Nos encontramos ante un dilema y pensamos, ¿cuál es la postura de la iglesia? ¿No?
¿Qué piensa el movimiento de aquello y de lo otro? Y aquí hay mucho cuidado con esto. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque, ¿por qué? Porque nosotros debemos tener un pensamiento bíblico, un pensamiento que va a las escrituras. Y lo primero que debemos ir es a las escrituras. Algo que le pasó a la Iglesia Católica, bueno, algo que le pasó dentro de esa distorsión, desvío, es que la Iglesia interpreta y tiene la autoridad de interpretar las escrituras y el pueblo no, ¿verdad? Entonces, la Iglesia se pone a la par en la autoridad de las escrituras, pero nosotros debemos, queridos hermanos, desarrollar un pensamiento bíblico ante cualquier dilema y después dialogar con los hermanos maduros y con los, si es que se tiene la iglesia una postura, entonces se entra en un contexto de diálogo. Pero ¿por qué esto ha sido algo que ha dañado mucho? Porque si no porque dejamos de pensar bíblicamente y si no pensamos, pues nos vamos a dejar manipular o vamos a querer cosas que no sabemos ni por qué creemos. Pero estamos llamados, queridos hermanos, a ir a las escrituras y aprender de las escrituras y cuando nos salte una duda, ir a la fuente de verdad que son las escrituras. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Ahora bien, ahí está mi carito. Vamos a comenzar viendo el ejemplo de Lucas y la pregunta del ayuno que sucede en Lucas. Esta cuestión que vamos a ver de Jesús enfrentándose con los fariseos, con los saduceos y con varios personajes ahí en la Biblia, tiene que ver mucho con un contexto de legalismo, fatal, ¿verdad? Legalismo. Miren, Lucas 5:33 dice las escrituras. Después de que Jesús está diciendo que Él vino a sanar a los que son a los enfermos, como un doctor que viene por los enfermos y por los sanos no, ¿verdad? Es decir, Jesús viene por aquellos que reconocen su necesidad espiritual y los que son autosuficientes, pues mira, para ellos no les va a llegar el mensaje porque han endurecido su corazón. Bueno, en ese contexto Jesús dice, entonces ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente, hacen oraciones igualmente también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Aquí hay una gran crítica a los discípulos de Jesús, ¿no? Están las personas viendo cómo actúan los discípulos de Jesús, que están comiendo, que están bebiendo cuando son invitados, y los demás dicen, bueno, pero estos no deberían estar más bien ayunando, no deberían estar más bien en oración, así solemnes. ¿Por qué tus discípulos, Jesús, no están haciendo eso? Encuentran el pensamiento legalista acá, encuentran el pensamiento rígido, pero ¿qué sucede con el legalismo? Se disfraza de espiritualidad. Ese es el problema, queridos hermanos. El legalismo se disfraza de espiritualidad. Ellos dijeron, miren en el siguiente versículo, el versículo 30, si hace un clic, por favor, es 30, yo me equivoqué ahí con el dedo, es Lucas 5:30, y dicen, los fariseos y los escribas de ellos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Miren quiénes eran. Eran los fariseos y los escribas. En lugar de ayunar y orar como lo hacemos nosotros, los fariseos, los escribas, los conocedores de la ley, si tus discípulos conocieran la ley, estarían en lugar de comiendo y bebiendo, orando y ayunando, pero no lo están haciendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta situación? Este era un tema importante, hermanos, así, sí era un tema importante en el corazón del pueblo de Dios. En los fariseos, en los saduceos, sí era importante el ayuno y el por qué no estaban ayunando ellos y por qué no estaban orando. Y tal vez era muy genuina la duda que tenían, no lo sé, pero vemos en Mateo 9:14 también que no solo eran los fariseos, no solo eran los maestros de la ley, les molesto ahí con un clic en la
presentación. Dice Mateo 9:14, entonces se acercaron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Se dan cuenta? Ya, aquí hay una situación bastante interesante, una situación que sí está afectando a varios del pueblo de Dios, entre ellos los discípulos de Juan. Entonces están los maestros de la ley, los que están en contacto con la Torá, traduciendo la Torá, estaban los fariseos, que se suponen estos personajes espirituales que querían apartarse para seguir a Dios de una forma rígida y llevar al pueblo a esa dirección. Y están viendo que los discípulos de Jesús se la pasan comiendo y se la pasan bebiendo cuando son invitados y no están orando y ayunando. Entonces sí hay algo en el corazón que les estaba afectando a estas personas. Realmente la ley de Dios sugiere efectivamente que solamente se ayunara una vez al año. Entonces sí habla las escrituras, sí enseña las escrituras del ayuno, sí es un mandato que Dios dejó el ayunar, pero el problema aquí es que ellos ayunaban de más, ¿no? Realmente la ley sugiere una vez el ayuno, pero empezó a popularizarse, incluso los fariseos se jactaban. El siguiente clic, Lucas 18, 11, 12, dice, el fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. ¿Qué sucede aquí, queridos hermanos? Que el fariseo oraba a sí mismo con el listado de todas las cosas espirituales que hacía, incluso ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces a la semana ayunaba. Vaya que yo no conozco hermanos, tal vez hay hermanos que lo hagan y no está mal, pero qué fuerte es ayunar, ¿verdad? No sé si tú lo has hecho y es realmente, pues es bastante pesado, es fuerte. Entonces, el modo que tenían de ayunar era pues verse tristes, haciendo de sus rostros se viesen demudados. Por ahí dicen las escrituras que cuando estéis ayunando no seáis como los hipócritas que desfiguran sus rostros sombríos para demostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo, ya están recibiendo toda su recompensa. Si lo quieres anotar, Mateo 6:16. Entonces, cuando ayunaban estas personas, realmente sus rostros, su apariencia cambiaba. Era la finalidad también del ayuno, pero el ayuno quería que por dentro hubiese esa tristeza, ese quebranto, no en lo externo, pero los fariseos le ponían mucho énfasis a lo externo. Por eso era el legalismo, una atención más a las cosas externas. Y los discípulos de Juan es probable que estaban ayunando, pero de luto, porque Juan había sido encarcelado y decapitado. Entonces, están los discípulos de Juan ayunando, probablemente por Juan, los fariseos y los maestros de la ley ayunando en esta situación externa, y los discípulos de Jesús con Cristo dándole duro a la comida y a la bebida en el buen sentido, ¿no? Es decir, en un banquete, pues tampoco eran unos glotones, tampoco eran así unos bebedores, pero no estaban ayunando y llorando, ¿no? Estaban disfrutando el momento con el Mesías. Entonces, parece ser que los discípulos de Cristo no se unieron a la observancia de estos ayunos y antes seguían comiendo y bebiendo. Bueno, realmente las escrituras no pedían ayunar tantas veces tampoco. ¿A quién se le ocurrió eso entonces? Si las escrituras no nos dicen que debían ayunar 2 veces a la semana, a alguien se le ocurrió esto, ¿no? A alguien por ahí lo vio, lo sintió necesario. Se percibe cierto ascetismo, ¿no? Personas que ayunan, que pues se entristecen y que están todos como en luto todo el tiempo por su devoción. Es un religiosismo muy evidente, es una autodisciplina
que veían mal que se gozaran los discípulos de Jesús, ¿no? Por aquí ayunando y viendo ahí a los discípulos comiendo y uno sintiéndose culpable y pegándose en el pecho. Y entonces aquí vemos esa separación de Cristo y el legalismo. Pensaban que abstenerse y ayunar, afligir el alma, que es el ayuno, los hacía más piadosos. Entonces veían que el ayuno en el Antiguo Testamento se relacionaba con tristeza, dolor y lamento, mientras Jesús, pues con sus discípulos, estaban muy tranquilos y disfrutando de la vida. Era un contraste que no debemos ser injustos, que si era algo que preocupaba y que les dolía a los fariseos, a los discípulos de Juan, a los escribas, ¿no? Entonces vemos que Jesús, pues sí, dice la Biblia que ayunó. Ustedes recordarán que 40 días en el desierto Jesús fue tentado y él estaba ayunando, no comía, no bebía nada. En ese estado de, de solemnidad, de abstenerse de alimentos, pues fue tentado. Es la única mención de la Biblia que nos hace del ayuno de Jesús. Entonces es probable que Jesús no practicaba el ayuno de manera reglamentaria como lo hacían los religiosos. Para la época de Jesús, las tradiciones humanas habían desvirtuado el ayuno que pedía la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo podemos distorsionar algo hermoso como el ayuno y con nuestra mentalidad humana llevar a desvirtuar algo así de hermoso? Es más, quiero hacer una pausa. Díganme una cosa, por favor, y me gustaría su participación. Podemos estar hoy desvirtuando algo que Dios nos pide por el legalismo. Piensen bien. Hoy podemos desvirtuar algo que Dios nos pide y por el legalismo. Alguien que tenga la palabra lo puede escribir en el chat o incluso pueda comentar brevemente el micrófono. ¿Ustedes piensan que podemos hacer lo mismo? Es lo que hicieron ellos con el ayuno, nosotros estarlo haciendo con otro aspecto que Dios nos pide y llevarlo a un extremo legalista. ¿Qué piensan, por favor? Vamos a Pueden ver. levantar la mano si alguien gusta levantar la mano por ahí. Sí. Si hay un O que comentario lo de José Cris. ¿Quieres leerlo? sí, yo no, porque estoy en la tablet y no le sé Ok. manejar bien, la verdad. Dice, José Cris dice, si nos vamos a extremos por no escuchar a Dios con atención. Ok. Es decir, podríamos ser legalistas. ¿De qué manera? No, no. ¿Cómo podemos llevar así como el ayuno se llevó a un extremo, otro aspecto que Dios nos pide al legalismo? Por ejemplo, Mencionan aquí la, la alabanza. la alabanza. ¿Cómo sería? Hacerlo para que nos vean y no para agradar a Dios. Ok, estamos en la alabanza y bueno, pues yo canto muy bonito, es un hipotéticamente, si no es una, esa es una falsedad, ¿no? No canto horrible. Pues, soy talentoso, pero mira, en mi vida pues no soy muy adorador, soy un mejor adorador allá al frente, ¿no? Y entonces estamos ahí con la alabanza, pero hemos desvirtuado en ese ejemplo que bien nos ponen algo tan hermoso como la adoración y la hemos llevado a un legalismo que sería más, tal vez más una hipocresía, ¿verdad? Pero que no estamos viendo lo de adentro. ¿Dónde estaría el legalismo? Que no estamos viendo lo de adentro, estamos viendo el talento. Entonces, un adorador tiene que ser un adorador de espíritu y en verdad. No dice la voz en espíritu y verdad, ¿no? Dejamos de pensar cómo lo hacía Jesús y dejamos de ser empáticos. Ah, ya se me fue. Bueno, bueno, estaban. ¿Te lo leo yo? Sí, por favor, Felipe. Dice, Benja Medina, dejamos de pensar como lo hacía Jesús y dejamos de ser empáticos con las personas que van a la iglesia. Es como si rompieran lazos sanguíneos y fueran completos desconocidos. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Así es. Ok, podemos hacer acepción de personas, como lo dice en Santiago, ¿verdad? Que Jesús no lo hacía, y entonces podemos ser ahí, llevar a un legalismo
la situación, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que podemos llevar, que son buenas, ¿no? Que son buenos aspectos, pero que en un extremo externo se lleva a un legalismo. Entonces, eso estaba pasando con el ayuno. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? No se debe decretar o imponer. Miren muy bien, el orar por tiempo determinado, ¿no? Si no oras tanto tiempo, no puede, no es correcto, ¿no? Si no oras los 40 minutos, entonces no es algo, Dios no te escucha. A ver, un momento, no, no está, gracias, Flaca, no es tanto así la situación, ¿no? Mira, ya me pasó, es que sin mi laptop soy bueno, entonces, así es, creo que sucede en los estudios cuando esperamos ver que las personas lloren para ver que están arrepentidos. Otro aspecto, yo creo que ya han puesto muchos, todos muy, muy, muy correctos. Así es, así es. Bueno, ¿cómo podemos evitar todo esto? ¿Cómo podemos dejar de ser una iglesia legalista, si es que lo somos? ¿O cómo puedo ser yo un hermano que puedo dejar de ser legalista? Primero poner mis ojos en Cristo. Él es la orientación de esto, ¿no? Y también no debemos decretar o imponer prácticas que la Biblia no mandan, como lo hacían estos fariseos, ¿verdad? No podemos poner y demandar de los hermanos lo que no demanda la Biblia, ni tampoco podemos llamar pecado lo que la Biblia no llama pecado. No podemos poner esas cargas en los hermanos. Debemos confiar y aprender más confiar en el Evangelio y en el Espíritu Santo. Y no como estos fariseos que abusaban de la autoridad y atropellaban las conciencias. Y a veces podemos ser así, ¿no? A veces nos gusta estar comparando qué se hace y qué no se hace en las iglesias. No sé si les pasa, o por lo menos cuando vienen, de repente vienen acá en la iglesia y dicen, ay, aquí sí, aquí no, ay, es que allá no lo hacemos, ay, aquí sí lo hacen, y uno está con esa mentalidad, ¿verdad? Y no es correcto, hermanos, no es correcto esa mentalidad, porque cada iglesia, hermanos, tiene una identidad con Dios muy personal. Y es que aquí no dan bienvenidas y los hermanos, no me gustó eso, ¿no? Y caemos en ese legalismo y no podemos ser así. Veamos a Cristo y vamos a Cristo en cada hermano. Dicen Colosenses que cada creyente está escondido en Cristo. Entonces veamos a cada creyente a través de Cristo, como el mismo Padre Santo nos ve a través de Cristo. Y no pues con este corazón legalista que compara, que ve lo externo nada más. Para la época de Jesús pues era muy fuerte ese tema, ¿no? Entonces, también debemos evaluar qué es una tradición puesta por hombres, ¿no? ¿Qué es lo que una tradición? Por ejemplo, eh, un ejemplo, hermanos, no quiero decir que si hacerlo o no hacerlo está bien, ¿no? Pero a veces no hay ministerio de solteros, así, no hay ministerio de solteros. Hay solteros, sí, pero no hay ministerio. ¿Cuál es el ministerio entonces? ¿Cómo se lleva a cabo? Que seamos creyentes involucrados en la santidad y en la devoción con el Señor. Que seamos creyentes que viven en adoración a Cristo. Y para eso, si estás casado o no, es lo de menos. Vivir para Cristo y por Cristo. Entonces, ahí empieza a haber otro modelo. Pero es que a mí me gusta, no me gusta. Todo eso, hermanos, son cosas puestas por los hombres. No son malas, ayudan, pero no son bíblicas tampoco. Entonces, hay que estar ahí teniendo, evaluando qué sí es bíblico y es un mandato y qué son otras formas de hacer iglesia y que pues también pueden tener otros modelos a hacer, ¿no? Entonces yo espero que esto se esté entendiendo, pero en verdad, hermanos, dejemos de poner cargas no bíblicas y de llamar pecado lo que la Biblia no llama pecado. Dice ahí en Colosenses 2, 20, 23, un buen ejemplo, si morís con Cristo a las presuposiciones del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo sois sometidos a preceptos? No uses, ni comas, ni toques según mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que
están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es como estas cargas que ponemos para la santidad, ¿no? Y no funcionan, hermanos, y no funcionan. Y ponemos, por ejemplo, uno de los temas recurrentes es hablar de la santidad, ¿no? Porque estamos lidiando con ese tema. Retiro de solteros, retiros de universitarios, retiros de casados, retiros de lo que quieras, retírate de mi presencia. Pues ahí vas a encontrar también el tema de pues, la pureza, porque es una necesidad. Pero pensemos una cosa, queridos hermanos, y podemos hablar, no toques, no veas, claro, pero a veces necesitamos enfocarnos en Cristo, hacerlo Señor de nuestra vida, enamorarnos de su gracia y de su amor, tener la mirada puesta en las riquezas que tenemos en Cristo. Todas las riquezas espirituales del cielo nos pertenecen. Somos coherederos con Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene el mismo poder impetuoso y milagroso que resucitó a Cristo. Es el mismo Espíritu que actúa en nosotros, aquel que resucitó en Cristo. Si pusiéramos la mirada en Él, en lugar de las cosas externas, estaríamos dando pasos muy fuertes en la santidad. Por eso aquí Colosenses dice, ¿por qué viven si moriste en Cristo? ¿Por qué sigues viviendo de esta manera como en el mundo, con un montón de reglas? Cuando el amor a Cristo te lleva a detenerte. O es que no pasa, hermanos, no pasa que, y tú me puedes decir, se presentan las páginas que se abren y que con un clic puedes sumergirte a un mundo horrible de pornografía, horrible de maldad, o de chismes, o las redes sociales que uno puede decir, este aparatito del celular, pues es amoral, no es bueno ni es malo, no. Sí hay un aspecto moral y sí es malo. ¿Por qué? Porque está diseñado desde la forma física. Si es un celular, ¿por qué tiene una pantalla tan grande, no? Si es para llamar, ¿por qué tiene esa? Está diseñado el aparato físico, pero también todo lo que hay dentro, desde las plataformas, desde los soniditos que hace el celular, los indicadores, todo para atraparte y tenerte ahí. Entonces, cuando tú, por amor a Cristo, porque lo amas, dices, te detienes, hermano, y no abres esas páginas y no abres, pero no son por reglas que te ponen. Cuando somos victoriosos, no son por seguir reglas, sino es por amor a Cristo. Por eso Pablo dice, si moriste con Cristo, es que eso debemos hacer, morir con Cristo. ¿A qué se refiere eso? Tener el sacrificio de Cristo presente en el corazón. Y no exagero, hermanos. Una medicina en contra del legalismo es mirar la cruz, entender que es Cristo que carga mi pecado en su cuerpo sobre el madero para que Cristo sea clavado y él reciba la ira de Dios que yo merecía recibir. Y cuando tenemos eso en la mente, queridos hermanos, claro que vamos a dejar el legalismo a un lado y poner reglas y todos estos asuntos. Vamos a tener más cuidado de honrar y alabar y exaltar a nuestro querido Dios y Salvador. Entonces, ¿qué pasaba con Jesús y el ayuno? No es malo ayunar. El ayuno es una expresión de una dependencia de Dios. Nos puede ayudar el ayuno a enfocarnos en Dios, es cierto, y a quitarnos distracciones. Pero incluso en Isaías 58 denuncia el ayuno vacío, el ayuno hipócrita, el ayuno sin sentido. Entonces, el ayuno no es fíjense hermanos, porque el legalismo entra, ¿no? Y pensamos que el ayuno es un potencializador de la oración, ¿no? Ah, estoy orando, pero le voy a echar así una recarga a mi oración con ayuno, ¿no? Y parece que potencializa nuestra oración. Y entonces, pues no, no es eso.
El ayuno mucho menos te da poder para que Dios haga y bendiga lo que tú quieras, ¿no? Vamos a ayunar para que Dios bendiga mis planes. No, Dios te va a bendecir cuando tú haces los planes de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Me decían en la oración, ¿verdad? Es que, hermanos, nosotros no podemos no orar. Y eso no es legalismo, ¿no? Si tú ayunas constantemente, eso no es legalismo, si es algo personal. Si tú, pero la oración, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia no es legalismo, hermanos. La Biblia nos muestra cuánto Dios espera, Cristo espera que nosotros entendamos su palabra, comprendamos su palabra, vivamos su palabra, amemos su palabra, conozcamos su palabra, identifiquemos su palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios, toda su palabra. Entonces no es legalismo eso. Pero hay maneras de estudiar muy diferentes, hay maneras de orar muy diferentes, hay maneras de hacer esas prácticas muy diferentes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y ya lo vengo haciendo desde hace meses atrás, orar la Biblia, orar las escrituras, oro lo que viene en las escrituras, lo que el Espíritu me pone ahí. Todos tienen que hacerlo así, porque si no, no es oración, eso sería legalismo, ¿no? Eso sería legalismo. Pero en este caso, queridos hermanos, si lo hacen de diferentes maneras, no pongamos cargas, no pongamos situaciones que son un pesar. Por favor, escriban en el chat si esto les ha traído algo en la mente, si tienen alguna duda, pónganlo, por favor. Entonces, la pregunta, después de ver esta situación del ayuno, ya nos quedaremos preguntando, ¿y deberíamos ayunar hoy? Puede haber momentos personales de dolor, de dependencia, de búsqueda de Dios, donde el ayuno surja espontáneamente y sea apropiado. Debe ser voluntario y por convicción personal. Y Jesús enseñó que debe ser en secreto. Entonces Jesús no reguló el ayuno en ese momento. Así no les mostró, ¿por qué tus discípulos no están ayunando y orando? Ah, bueno, hoy les voy a decir por qué y cómo ayunar y cómo orar. No, Jesús no reguló el ayuno, más bien inauguró una era de gozo. Y es que esta es la gracia. Aquí es donde debemos enfocarnos más que en el legalismo. Jesús viene a inaugurar un nuevo reino de gozo. ¿Y qué pasa en esta era de gozo del Nuevo Testamento? Pues lo menciona poco y desaconseja imposiciones humanas. Aquí, en este nuevo reino inaugurado por Cristo de gozo, aquí no queremos tu legalismo, no sirve de nada, es anticristiano. Entonces, no debemos imponer a otros nuestras convicciones personales relativas, hermanos, ¿verdad? No debemos imponer a otros. Eh, muy bien, ahí ponen algo, muy bien. Ok, ¿qué pasa entonces si estás en contra de ver la televisión, hermano, o no tienes redes sociales, o ayunas todos los lunes? No obligues a otros a hacerlo. No obligues a otros a hacerlo. ¿Sí me explico? Así, tienes que ir a tu casa y prenderle fuego a Netflix. Bueno, no es eso. Pero hermanos, tengamos cuidado con ser liberales, con permitir ver cosas que no son propias, por permitir ver programas y reírnos de lo mismo que se ríe el mundo. Es decir, la santidad no está en contra del legalismo. Es algo que estaba pensando en decirlo y no decirlo, pero pues ya lo voy a decir, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la iglesia de Culiacán, eh, pues sí había una gran necesidad de un avivamiento de las escrituras y del espíritu. Pero ¿qué sucedía, hermanos? Sucedía esto. Carito, ¿tienes un plumín, por favor? ¿O un plumín? O bueno, se los voy a ver, sucede eso, a ver si logran ver esta hoja, ¿no? Pero no me voy yo en la pantalla, pero díganme si se alcanza a ver. ¿Qué ven? Sí, ¿qué ven? Si alguien me puede. ¿Ven un círculo Un y un círculo con un punto? puntito. Ok.
¿Qué pasaba con los solteros en ese tiempo? Que llegaban otros hermanos de otra iglesia, llegaban con los solteros y se iban a lugares para tomarse una copita, dos copitas, porque eran muy maduros y los solteros maduros pueden hacer eso, ir a esos lugares y tomarse dos copitas. Entonces, aquí estaban, ¿no? Si ya te tomabas dos, tres o cuatro copitas, mira, ya no eras maduro, eras pecador. Entonces, ¿qué pasaba? Iban a lugares donde estoy aquí porque soy maduro, pero un paso más, pues ya no estoy, ¿no? ¿Sí me explico? Esto es la madurez. Y aquí en el centro resulta que está Cristo. Entonces yo decía, cuando llegamos a Culiacán, ¿hacia dónde debemos dirigir a los hermanos? Hacia esa pseudo madurez, que es, aquí como soy maduro puedo hacer esto y si hago más peco, que es más la orilla, o llevarlos al centro donde está Cristo. Esto, hermanos, para muchos sería legalismo, ¿no? Sería legalismo. Pero ir al centro, ir a la santidad, buscar experiencias que honren y glorifiquen a Dios, tener un lenguaje que todo tiempo esté glorificando a Dios, un anhelo de hablar de Él, hermanos. Me parece a veces tan aburrido las pláticas cuando no está en Cristo en la plática con hermanos que me siento incómodo porque puedes aprender de otras experiencias de hermanos con Cristo. Eso no es legalismo. Eso no es legalismo. Por eso este tema, hermanos, es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, Jesús va a responder al ayuno con una metáfora en Lucas 5, 34, 35. Jesús le dijo, ¿acaso podéis hacer ayunar a los hijos del tálamo nupcial mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando también el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Fíjense, Jesús no da así el decálogo de cómo ayunar y cuántas horas y qué comer y cuándo beber y quién sí, quién. No, no, Él se enfoca en sí mismo. Lo que les decía, hay que enfocarnos en Cristo. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer ayunar a los hijos del tálamo nupcial mientras el novio está con ellos? Jesús compara su presencia sobre la tierra como una fiesta de bodas. Y es que así debemos ver la presencia de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Es un gozo profundo que nos lleva a ser libres. Entonces, repetidas veces las escrituras comparan la relación entre Yahvé y su pueblo o entre Cristo y su iglesia como el lazo de amor que existe entre el novio y la novia. Eso está en contra del legalismo, hermanos. Ver a Dios en una relación de amor, de gozo, no vas a permitir legalismo en tu vida, ni en la vida de otros, porque estás en Cristo pleno y gozoso. Es un poquito cuando, y ahorita me acuerdo, cuando, no porque estuve ahí, pero cuando Moisés le está diciendo al faraón, deja libre a mi pueblo, porque lo estaba diciendo Yahvé, deja que mi pueblo me celebre en el desierto, haga fiesta en mi nombre, y efectivamente se los llevó al desierto a hacer fiestas a Dios, las festividades judías. Eso estaba llamando Dios a su pueblo cuando lo estaba redimiendo de Egipto. Vayan a celebrarme, porque estar con Dios es un gozo y una celebración. No es una cuestión legalista y de reglas, es una cuestión de relación de gozo. Y Jesús lo está diciendo aquí con esta metáfora del novio, hermanos. Dicen, los hijos del tálamo nupcial se refiere a los acompañantes del esposo. Estos eran amigos del novio, debían estar al lado del novio, habían sido invitados a la boda, estaban a cargo de los regalos y se esperaba que hicieran todo lo posible para proveer el éxito de la fiesta. Ahí es donde deberían estar los discípulos de Jesús, ¿no? Es como Marta y María, ¿no? Una está a los pies de Cristo y la otra está sirviendo. Y parece tan espiritual servir, ¿no? Va a llegar Jesús a la casa, por lo menos acá acomoda los libros, ¿no? Quita aquí bueno, pon esta la taza aquí que se vea este autorretrato, ¿no? Algo, ¿no? Haces algo. Bueno, alguien eligió estar a los pies de Cristo y escucharlo. De eso se trata, hermanos, la relación con Cristo. Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Entonces, ¿te imaginas a los novios ayudando en la fiesta? Claro que no, ni Jesús.
Eso era ofensivo. Los discípulos de Jesús ayunando mientras su maestro estaba realizando obras de misericordia, sanando, perdonando, pecando, dando palabras de vida. ¿Te imaginas eso? Es incongruente. Deberían estar celebrando y es precisamente eso, hermanos. Ver la obra de Cristo en la vida de alguien es una celebración, pero a veces tropezamos, pero somos débiles, pero a veces caemos y pecamos, hermano. ¿Y sabes qué? Tú estás al lado de alguien que es así, que peca, que tiene debilidades, que necesita de gracia. Pero sorpresa, tú también necesitas de gracia porque también eres pecador y eres débil. Pero ¿qué has recibido de Dios? Has recibido misericordia, perdón, tolerancia, gracia, paciencia. Has recibido bondad, bendición, te escucha. Dios no te hace un lado y tú vas con tu pecado, te busca cuando pecas, como lo hizo desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Dios buscó a ellos, sigue siendo Dios lo mismo. No deberíamos estar haciendo lo mismo nosotros, dando lo que hemos recibido. Entonces, eso es lo que Jesús espera, que al ver su obra milagrosa, su poder, su amor, su bondad, su misericordia, sus discípulos estén gozando al lado de él. Y no estén ahí de religiosos ayunando y, ay, perdónanos, Señor, sino más bien gozando de Cristo. Por eso aquí hay nos resume muchas verdades, ¿no? Dice Jesús, pero vendrán días cuando también el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Aquí sí ya está dando una predicción de la muerte, de su muerte. Jesús morirá en una cruz por nosotros, en la cruz. Y ese momento es el momento precisamente en el que el creyente debe llevar en su corazón ese verdadero dolor, ese verdadero pues es muy curioso porque la justicia y la gracia se besan ahí, ¿verdad? La justicia de ver que la paga del pecado es la muerte y la ira de Dios. ¿Y quién la paga? Jesús. Es la justicia de Dios. Pero vemos la gracia, que ahora la vida recta de Cristo y la justicia de Cristo es imputada en mi vida. Y entonces, cuando Dios ve a mí, no ve mi pecado, ese ya fue recibido el castigo en Cristo. Ve a Cristo en mí. Entonces, hermanos, vendrá ese día, dice Jesús, ¿no? Pero vendrán esos días cuando también el novio será quitado. Entonces ayunarán y en aquellos días, ¿no? Pues aquí vemos un paralelismo con Isaías 53:8. No lo tenía ahí la lámina, ¿eh? Dice, mediante juicio fui quitado con violencia y su generación, ¿quién lo contará? Porque su vida es quitada de la tierra y por la transgresión de mi pueblo fue llegado. Es decir, sí va a haber un momento de ayuno, de dolor, pero iba a ser en la cruz, no en la gracia, en la misericordia. Porque, a ver, ¿qué Dios estaba viendo con gusto, por decirlo así? A los discípulos y a su Hijo amando, perdonando, teniendo misericordia, llevando a otros al el Evangelio, o aquellos que ayunaban 2 veces y se flagelaban y cuidaban todo lo externo. ¿Acaso no es lo que quiere Dios? Misericordia quiero más que holocausto. ¿No prefiere Dios el perdón y la misericordia y la gracia que una vida ascética para no pecar? Entonces, aquí, por eso es muy profundo esto que vemos, ¿no? Jesús está diciendo que su muerte violenta que se aproximaba significaba días de duelo para sus discípulos. Entonces, en aquella ocasión en particular, estaba bien el ayuno con una expresión de dolor, pero iba a ser en la cruz. Este pasaje es muy lindo, la verdad me gusta mucho, me ayudó mucho, me llenó de consuelo y especialmente va a llenar de consuelo a aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? La actitud correcta de corazón y mente no es la tristeza, sino el gozo. Y fíjense, hermanos, es que el gozo es importante en esto del legalismo. El legalista se siente satisfecho consigo mismo. El creyente siente el gozo de Cristo en su vida al estar cerca del Mesías. Por eso, eh, eh, por eso estos temas, hermanos, de legalismo, gracia,
se tratan en la exposición bíblica todo el tiempo, ¿verdad? Porque es muy nutrido, muchos matices estas verdades, ¿no? Porque ¿cómo podríamos estar de legalistas fijándonos en lo externo cuando Emanuel está con nosotros? ¿Qué significa el nombre Emanuel en este nombre mesiánico? Dios entre nosotros. No deberíamos estar como sus discípulos, no fijándonos en lo externo, pero sí dando evidencias de gozo de estar cerca de Dios, porque una evidencia muy fuerte es el gozo. Entonces, pues así deberíamos estar, Dios entre nosotros, despertar en cada creyente un gozo inefable y lleno de gloria, hermanos. Dios está entre nosotros en lugar de reglas de legalismo, si aquello y lo otro, sí buscar la santidad, pero juntos con Cristo, yendo al centro. ¿Verdad? A mí yo me siento muy contento en las iglesias que son solemnes, que buscan reflejar ese carácter de Dios, ¿verdad? Pero habrán otros que son más movidos y que les gustan más las alabanzas con goes o yo no sé qué cosas. Miren, no importa si las formas, si cada iglesia está buscando la santidad, glorificar a Dios, si no son iglesias antropocéntricas que giran alrededor de las necesidades de los hombres, sino que giran alrededor de la gloria de Dios. No importa las maneras, no carguemos a los hermanos, ¿no? Entonces, hay un gran gozo y en la expiación de Cristo. Todo lo contrario de los fariseos, ¿no? Los fariseos, pues ayunando con caras tristes y todos ahí, yo soy culpable, pero qué bueno que ayuno, y Jesús y sus discípulos, pues muy gozosos. Después, Jesús no se detiene, ahí en Lucas 5, 36 y 39, les da la parábola del remiendo y los odres, es decir, le tocaron un área muy sensible a Cristo. ¿Y cuál es? Pues algo que atenta contra la gracia y ese legalismo. Y se sigue Jesús enseñando, ¿no? Sigue Jesús y les decía también una parábola, nadie corta de un vestido nuevo para echar remiendo a un vestido viejo. De lo contrario, no solo cortará el nuevo, sino que el remiendo del nuevo no armonizará con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo reventará las odres y se derramará, y los odres se echarán a perder, sino que el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y nadie después de beber un añejo desea uno nuevo, porque dice, bueno es el añejo, mira cómo es, así, solo de escuchar a Jesús así ya nos estamos rompiendo las prendas, ¿no? ¿Cómo que es mejor el añejo, Jesús? ¿Cómo nos enseñas una parábola con un final feliz? Bueno, ¿cuál es la enseñanza? No trate de mezclar lo nuevo con lo antiguo. En lugar de eso, acepta las enseñanzas nuevas de Jesús que imparten gozo y la salvación. Era lo que Jesús les estaba diciendo con estas enseñanzas, ¿no? Querían echarle un poco de Cristo a todo su legalismo, a todo su formalismo. Eso no es apropiado. El gozo que Él y sus enseñanzas traen a los que por gracia son transformados por ella, no hay lugar el ayuno judaico legalista, ni tampoco cualquier otra cosa que se les ocurra imitar del Antiguo Testamento. No hay lugar para eso en el gozo de Cristo. No hay lugar de legalismo. Y esto nos da una libertad, hermanos. En verdad, nos da una gran libertad. Yo me siento un hombre agradecido con Cristo, un hombre pecador, un hombre que necesita mucho que cambiar de su carácter, un hombre que ha sido llamado a un lugar donde hay hermanos que podrían hacer mejor la labor que yo hago, pero por gracia y misericordia Dios me ha puesto, pero libre, gozoso de saber que Cristo me acompaña, me fortalece, me sustenta, me llena, es mi plenitud. ¿Y qué pasa entonces, hermanos? Que no hay lugar para la esclavitud ni para cargar culpas. Ya no puedo, hermanos.
No puedo cargar culpas que no me correspondan, que no me competan, que tengan que ver con cosas externas. ¿Sí me explico? Y no es que me ponga como ejemplos, pero es que pasa una libertad genuina de lo que les quiero transmitir, ¿no? No hay lugar para el legalismo, pero hay cosas que cambiar, que el legalismo siempre está ahí, es ese monstruo de muchas cabezas, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre pendientes, ¿no? Lo que Jesús está enseñando es que los odres viejos no son una buena combinación con el vino nuevo que aún está fermentado. Este vino reventará las odres, resultará en la pérdida del vino y del odre. Entonces, no podemos, el legalismo y el evangelio no se llevan así, no se llevan, simplemente se echa a perder el uno y el otro. El legalismo no se lleva. En forma similar, el vino nuevo eh, eh, que es para todos aquellos que están dispuestos a recibir la bienaventuranza, el gozo, ese vino nuevo que trae este pacto nuevo que es Jesús con sus riquezas, hermanos, este rescate, ser redimidos, pues estamos dispuestos a recibir bendiciones y fíjense, esto es muy especial, hermanos, ¿verdad? A veces queremos el legalismo cuando la libertad y las bendiciones están en la gracia, en el rendirnos a Cristo. Entonces, pensemos, Jesús no está proponiendo algo totalmente novedoso como si se tratara de una ruptura de la esencia del Antiguo Testamento y su doctrina. Lo que pasa es que los fariseos estaban llenos de tradiciones humanas y es ahí, hermanos, donde Jesús nos quiere aterrizar y aquí concluimos, ¿verdad? No hay que aferrarse a lo antiguo por el solo hecho de ser antiguo, así como ellos con el Antiguo Testamento y todas las reglas que le habían hecho, creo que también nosotros, ¿no? Y hay todavía voces que se escuchan, es que antes la iglesia, ¿no? Los que les gusta esos temas anteriores. La verdad es que debemos apuntar hacia la gracia más que hacia atrás, ¿no? Hacia la gracia. El Evangelio de Jesús es de un gozo inefable, querida iglesia. Debemos entender que el antídoto del legalismo es el gozo que se encuentra en Cristo. Te tienes que encontrar con Cristo, si no, vas a vivir mucho legalismo en tu vida. Nos acostumbramos a celebrar muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Y a veces si no lo hacemos nos sentimos culpables, ¿no? Aquí en la iglesia pues no celebramos el Día del Niño, ni de la mascota, ni de la mamá, ni de la nada, ni la independencia, mucho menos vamos a celebrar Halloween, qué locura será, pero no quiere decir que quien lo haga, por lo menos la mamá y los niños, esté mal o esté bien, no, no quitemos las cosas de lo externo, hermanos, pongamos la mirada en lo interno. Hay un gozo más fuerte en las mamás cuando caminan con Cristo. Hay un gozo más fuerte en los niños cuando descubren el Evangelio. Hay un gozo más fuerte que da el Evangelio más que celebrar nuestros cumpleaños. Entonces, ahí es como que diluir sí o no hacerlo, sino más bien encontrar lo que sí nos llena de gozo como iglesia, y este siempre tiene que ser Cristo. No nos aferremos a los detalles, lo que hablábamos de lo externo, y lo que sí debe haber es un gozo de la salvación. Y la última lámina que se las dejo ahí, si alguien piensa a ponerse un tatuaje y es creyente, solo háganse estas preguntas. Primero, si ya con todo esto que vimos y por el tercer monstruo que no nos quiere hacer pensar e ir a las escrituras, no les voy a decir si es o no es pecado el tatuarse, ¿verdad? Pero lo que sí les quiero llamar es que mediten si alguien que es creyente se quiere tatuar. Primero pregúntate, ¿verdad? Si eso glorifica a ese tatuaje a Dios, ¿verdad? Solo pregúntate eso, ¿no? Ya, quien lo tiene o no lo tiene no está mal, hermanos. Me explico. Son cosas que no me fijo en los tatuajes. En mi pasado, mis amigos, mis amigas los tenían. En viajes que hicimos se tatuaban, yo los acompañaba. Eran viajes que hacíamos a San Luis Potosí, ahí un poquito más arriba y me respetaban, ¿no? Mi sangre estaba más intoxicada que la tinta que se iban a inyectar, me explico, era la forma de vida, que en ese tiempo, hace 3 décadas, era diferente. Ahora es un discurso, una manera de expresión el tatuaje, ¿no?
Antes era una contracultura en mis tiempos, sí, sí tenía una implicación en la forma de vida. Ha cambiado ya la forma cultural del tatuaje, pero nunca estará mal siempre preguntarnos si lo que hacemos es para la gloria de Dios o no. Yo no lo hice en ese tiempo, me respetaban, ¿por qué no lo hacía? Vivía esa clase de vida, no necesitaba pues ponerme algo, pero la verdad es que los tiempos han cambiado, ahora es una moda, no se ve muy diferente, el estigma es menos, ¿no? Entonces, pero sí siempre preguntémonos también cuál es el motivo real que hay detrás de hacerse un tatuaje, qué nos mueve al hacernos un tatuaje. Yo creo que a veces no lo pensamos y nos dejamos llevar por lo que vemos, pero debemos cuestionarnos, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra conciencia, no? Ya si estamos preguntando, ¿será pecado tatuarme? Porque estoy pensando tatuarme, pues ya algo nos está diciendo la conciencia, ¿no? ¿Por qué hago otras cosas sin preguntarme, ¿será pecado o no será pecado? Porque la conciencia está libre, está tranquila. Entonces, me explico, hay que pensar nada más, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Va a ofender a otros creyentes que me tatúe? Pues también es válido preguntarse eso, ¿no? Esto, les digo, yo tengo en el mundo y en la iglesia, pues mis amigos sí, están tatuados, todavía sigo rodeándome de amigos tatuados, ¿no? Dios los pone, gracias a Dios, pero va más allá que eso, por eso es que no noto mucho yo esa situación, pero sí los que están pensando en hacerlo y que son creyentes sí deben pensar. Y la última lámina, otras dos preguntas que hacernos, sería bueno, ¿qué pensarán los no creyentes, verdad? ¿Qué pensarán los no creyentes? Y si Pablo estuviera acá, esos grandes héroes de la fe, si Juan, que era joven, ¿verdad? Estuviera en estos tiempos, estarían pensando en tatuarse, también eso es muy válido. Entonces, si dejamos de compartir la presentación, mis queridos hermanos, y no sé si tengan aquí comentarios, pues es el tiempo, o sugerencias, pues es el tiempo de eso.